15 de abril de 1957, 7:45 de la mañana. Un avión consolidado. 24 Liberator despega de la pista número 10 del aeropuerto de Mérida. A bordo viajan 3 hombres: el piloto Víctor Manuel Vidal Lorca, el mecánico Marciano Bautista y el copiloto que todos conocen como Capitán Cruz. Su verdadero nombre es Pedro Infante, el ídolo de México, el hombre más querido del país. 5 minutos después, el avión se desploma sobre el patio de una vivienda en la calle 54 Sur con 87. Una joven llamada Ruth Rosel Chan, de apenas 16 años, estaba tendiendo ropa. Su hijo Isidro Baltasar, de 13 años, la acompañaba. Ambos fallecen al instante. Los depósitos de combustible explotan. Las llamas lo consumen todo. Cuando los equipos de socorro llegan, encuentran cuerpos carbonizados, irreconocibles. Pedro Infante, el hombre que hizo reír y llorar a millones de mexicanos, está muerto. O eso es lo que nos contaron. Porque existe una fotografía capturada minutos antes del siniestro que nunca debió existir. Existe un documento oficial que contradice la versión del gobierno. Existe un testimonio de la hija del piloto que revela algo perturbador. Y existe una teoría que involucra celos, política, una señorita universo y una orden de asesinato que provino desde las más altas esferas del poder mexicano. En este video vas a conocer 5 cosas que van a transformar completamente lo que creías saber sobre Pedro Infante. Primero, la verdadera razón por la que Pedro abordó ese avión el 15 de abril de 1957, y tiene que ver con un matrimonio anulado 6 días antes. Segundo, ¿quién era realmente Víctor Manuel Vidal Lorca y el piloto que supuestamente cometió el error que mató al ídolo? ¿Y por qué su vínculo con Pedro era más complicado de lo que parece? Tercero, la fotografía que Pedro se tomó minutos antes de subir al avión y el detalle que nadie ha podido explicar. Cuarto, el romance prohibido con una señorita universo que estaba comprometida con el hijo del expresidente de México, y cómo eso pudo haberlo condenado. Y quinto, el hombre que surgió en 1983, 26 años después del accidente, con la misma voz, el mismo rostro, las mismas cicatrices, y que aseguró ser Pedro Infante. Cada una de estas piezas está conectada. Al final comprenderás por qué. Pero primero retrocedamos, porque para entender la tragedia necesitas conocer al hombre que la protagonizó. 18 de noviembre de 1917, Mazatlán, Sinaloa. A las 2:30 de la madrugada, en una casa humilde de la calle Constitución número 508, nace José Pedro Infante Cruz. Su padre, Delfino Infante García, toca el contrabajo en una banda local. Gana poco, apenas lo suficiente para subsistir. Su madre, Refugio Cruz Aranda, es costurera. Cose ropa ajena para poner alimento en la mesa. Pedro es el tercero de 15 hermanos. Sí, 15. Imagina eso, una casa pequeña, 15 bocas que alimentar, un padre que gana centavos tocando música, una madre que se destroza los ojos cosiendo hasta la madrugada. Solo 9 de esos 15 hermanos sobrevivirán la infancia. 6 murieron. Enfermedades, desnutrición, pobreza. La muerte era parte cotidiana de la vida en esa casa. Pedro aprendió desde muy pequeño que la vida es frágil, que puede acabar en cualquier momento, que hay que vivirla intensamente porque mañana puede no llegar. Y guarda eso en tu mente porque explica cómo vivió. Y quizás cómo murió. La pobreza era tan extrema que Pedro no pudo terminar ni la escuela primaria. Se fue en 4º año. Tuvo que ponerse a trabajar.
A los 10 años era mandadero en una tienda de abarrotes llamada Casa Melchor. Llevaba paquetes, hacía entregas, corría por las calles de Guamúchil cargando bolsas más grandes que él. Y lo hacía con una sonrisa, siempre con una sonrisa. Los clientes lo adoraban, los dueños lo notaban, lo ascendían rápido, lo nombraron jefe de mandaderos. Tenía 10 años y ya era jefe de algo. A los 10 años ya dirigía a otros niños. A los 10 años ya tenía carisma de líder. Eso no se aprende, eso se nace. Guarda esto en tu mente porque explica mucho de lo que viene. La familia se trasladó a Guamúchil, Sinaloa. Fue ahí donde Pedro descubrió dos cosas que definirían su existencia. La primera fue la música. Su padre le enseñó a tocar guitarra. Pedro aprendió rápido, demasiado rápido. A los 16 años formó su propia orquesta. La llamó La Rabia. Tocaban en palenques por todo Sinaloa. La gente comenzó a reconocerlo. Tenía algo especial, un magnetismo natural, una voz que hacía que las mujeres suspiraran y los hombres quisieran ser sus amigos. La segunda cosa que descubrió fue la carpintería. Trabajó en el taller de Jerónimo Bustillos. Aprendió a tallar madera. Le gustó tanto que fabricó su propia guitarra. Años después, cuando ya fuera famoso, interpretaría a Pepe el Toro, un carpintero de barrio. No sería actuación, sería su propia vida. 1936. Pedro tiene 19 años. Conoce a una mujer llamada María Luisa León Rosas. Ella es mayor que él, 10 años mayor. Proviene de una familia con dinero. Lo escucha cantar en una estación de radio en Culiacán y queda fascinada. Averigua dónde se presentará, lo busca, lo halla en el Casino Atlético Humaya. Conversan y algo ocurre entre ellos. María Luisa ve en Pedro lo que nadie más percibe todavía. Ve al ídolo que será. Ve al hombre más famoso de México. Ve su propio futuro. Ella se convierte en todo para él. Manager, asistente, confidente, estilista. Lo peina antes de cada presentación. Le elige la ropa. Le arregla el cabello. Lo impulsa a abandonar Sinaloa y mudarse a la Ciudad de México. El 19 de junio de 1939 se casan. Pedro tiene 21 años. Ella tiene 31. La boda es sencilla. Pedro estrena un traje que ganó en un certamen de aficionados. No tienen dinero, no tienen nada. Solo tienen fe en que algo grande está por venir. Y tienen razón. 1943. Y Pedro graba su primer disco. Se llama Mañana. Es un éxito instantáneo. La canción resuena en todas las radios, en todas las cantinas, en todos los hogares. La gente la tararea en la calle, la silba mientras trabaja, la entona en las fiestas. La XEW, la emisora de radio más importante de México, lo contrata. Su voz se escucha en todo el país, desde Tijuana hasta Cancún, desde las mansiones de Polanco hasta los ranchos de Chihuahua. Todos conocen a Pedro Infante, todos quieren escucharlo. Ese mismo año, toma parte en la película La Feria de las Flores. No es el protagonista, solo interpreta el tema central, pero la cámara lo ama y él ama la cámara. Hay algo magnético en su presencia, una mezcla de humildad y carisma que nadie puede explicar, de vulnerabilidad y fortaleza, de melancolía y alegría. Cuando sonríe, el público sonríe. Cuando llora, el público llora. Cuando canta, el público enmudece. El director Ismael Rodríguez lo ve y comprende de inmediato que tiene oro en las manos. No plata, no bronce, oro puro. El tipo de talento que surge una sola vez por generación. En 1948 filman juntos Nosotros los Pobres. Pedro interpreta a Pepe el Toro, un carpintero de barrio humilde, noble, trabajador, que soporta tragedias terribles, pero nunca pierde la fe, que quiere a su madre con devoción,
que cuida a su hija adoptiva Chachita, que entona Amorcito Corazón mientras labra madera en su taller. La película rompe todos los registros de taquilla. Las filas rodean la manzana. La gente va a verla 2 veces, 3 veces, 10 veces. Memorizan los diálogos, cantan las melodías, lloran en los mismos momentos. Pedro Infante se convierte en el actor más famoso de México. Y también en el más querido, porque a diferencia de otras estrellas, Pedro nunca olvida de dónde viene. Sigue siendo el mismo muchacho de Guamúchil, el mismo niño que fue jefe de mandaderos a los 10 años, el mismo pobre que conoció el hambre y la muerte. Saluda a todos, al portero, al electricista, al mesero, al que vende periódicos en la esquina. Firma autógrafos hasta que le duele la mano y luego sigue firmando. Regala dinero a quien lo necesita. Se detiene en la calle para hablar con sus seguidores. No los ignora, no los desprecia. Les entrega su tiempo, su atención, su corazón. En sus películas encarna al mexicano común, al ranchero que labra la tierra, al albañil que levanta casas, al carpintero que talla madera, al policía de tránsito que ordena el caos, al hombre que ama pero no sabe expresarlo, al padre que falla pero lo intenta, al hijo que sufre pero no se lamenta. La gente se ve reflejada en él. Ven a sus padres, a sus hermanos, a sus vecinos, a ellos mismos, y lo aman por eso. Lo aman porque es uno de los suyos, porque jamás dejó de serlo. Pero hay un problema. Pedro Infante tiene una debilidad: las mujeres. Está casado con María Luisa León, pero no puede serle fiel. En 1945 conoce a una bailarina de 14 años llamada Guadalupe Torrentera. Sí, 14 años. Pedro tiene 28. Es otra época. Nadie dice nada. Lupita, como todos la llaman, trabaja en el Teatro Folis. Se anuncia como la muñequita que baila. Pedro la ve y queda completamente fascinado. La corteja, le envía recaditos escritos a mano. Chaparrita, eres muy bonita. Te mando muchos besos. La madre de Lupita intenta separarlos. No desea que su hija se involucre con un hombre casado. Pero Pedro insiste y Lupita cede. Se va a vivir con él. No sabe que está casado. Pedro le oculta a María Luisa León. Le oculta que tiene esposa legal. Le oculta todo. Y así da inicio a una doble vida que se extenderá por años. Con Lupita tiene 3 hijos. Graciela Margarita, que fallecerá a los 16 meses de poliomielitis. Pedro, que décadas después se quitará la vida. Y Guadalupe, conocida como Lupita Infante. Pero Pedro sigue casado con María Luisa, nunca se divorcia. Sostiene 2 hogares, 2 vidas, 2 mujeres que lo aman y que no saben la una de la otra hasta que lo descubren. María Luisa recibe una llamada. Una mujer anónima le revela que Pedro tiene otra familia, otra casa, otra mujer, hijos. María Luisa enfrenta a Lupita. Lupita se entera de que Pedro está casado. Intenta dejarlo. Pedro le ruega que se quede. Le promete que abandonará a María Luisa. Nunca lo cumple. Y mientras sostiene este triángulo amoroso, conoce a otra mujer. 1949, en el set de filmación de la película No desearás la mujer de tu hijo. Una jovencita de 15 años llamada Irma Dorantes tiene un papel secundario. Pedro la ve y ocurre lo mismo que con Lupita. Queda fascinado, comienza a cortejarla. Irma es distinta a las demás, más joven, más inocente, más vulnerable. Pedro la seduce con la misma facilidad con la que seduce al público. En 1953 contraen matrimonio en Mérida. Hay un problema. Pedro sigue casado con María Luisa León. Nunca se divorció. Falsifica su firma para obtener un acta de divorcio falsa. Se une a Irma sin revelarle la verdad. Es bigamia, es un delito, y eventualmente María Luisa se entera y presenta una denuncia.
Y el caso llega hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El 9 de abril de 1957, el tribunal emite su resolución. El matrimonio entre Pedro Infante e Irma Dorantes queda anulado. Pedro no es legalmente esposo de Irma, nunca lo fue. La noticia se convierte en un escándalo nacional. Los periódicos lo colocan en primera plana. Pedro está en Mérida cuando se entera. Irma lo llama llorando. Él le jura que lo resolverá, que viajará a la Ciudad de México, que luchará por su matrimonio. Ese es el contexto. 6 días después de que su matrimonio fue anulado públicamente, Pedro Infante aborda un avión rumbo a la Ciudad de México. No encuentra lugar en ninguna aerolínea comercial, así que decide trasladarse en un avión de carga de TAMSA, la empresa de aviación de la que es socio. Es un vuelo de último momento, una decisión desesperada. Necesita llegar a la capital, necesita reconstruir su vida. No sabe que está subiendo a su propia tumba. Aquí viene lo primero que nadie te ha contado. El piloto de ese avión, Víctor Manuel Vidal Lorca, no era un desconocido para Pedro. Era su instructor de aviación, su maestro, el hombre que le enseñó todo lo que sabía sobre volar. Pedro amaba volar casi tanto como amaba cantar, quizás más. Cuando estaba en el aire, decía, se sentía libre. Libre de los problemas, libre de las mujeres, libre de los escándalos, libre de ser Pedro Infante. Contaba con licencia de piloto y 2.989 horas de vuelo registradas, casi 3.000 horas. Eso no es una afición, eso es una obsesión. Había sobrevivido a 2 accidentes aéreos, 2, y continuaba volando. El primero ocurrió en 1947, en Guasave, Sinaloa. Y Pedro estaba en una gira de presentaciones con el Trío Metropolitano. Había concluido un espectáculo nocturno. Quería volar de regreso esa misma madrugada. El problema era que no había iluminación en la pista. Noche cerrada, sin luna. Sus amigos le dijeron que era una locura, que aguardara el amanecer, que no se arriesgara. Pedro no escuchó. Pidió a varios compañeros que iluminaran la pista con los faros de sus automóviles. Improvisaron una pista con luces de coches. Pedro despegó. No alcanzó suficiente altura. Se estrelló contra un sembradío de maíz. Solo sufrió una herida en el mentón, una cicatriz pequeña. Nada grave, pero fue una señal de advertencia. Una advertencia que ignoró. El segundo accidente ocurrió en 1949, en Zitácuaro, Michoacán. Esta vez viajaba acompañado de Lupita Torrentera, la mujer con quien tenía 3 hijos, y la mujer que ignoraba que él estaba casado. Volaban de Acapulco a la Ciudad de México. La brújula del avión falló. Volaron sin orientación durante horas. Se quedaron sin combustible. La aeronave cayó en un potrero. Lupita salió casi sin daños. Pedro no tuvo la misma suerte. El impacto fue brutal. Su cabeza chocó violentamente contra algo. Parte de su cerebro quedó expuesto. Lo trasladaron de urgencia al hospital. Los médicos trabajaron durante horas. Tuvieron que colocarle una placa de platino en el cráneo. Platino. Para proteger lo que quedaba de su cerebro. Le quedó una cicatriz que recorría desde la frente hasta la oreja izquierda. Una cicatriz enorme, imposible de disimular. Tuvo que usar un bisoñé el resto de su vida, un postizo de cabello muy costoso y hecho a medida para ocultar la calvicie que dejó la cirugía, para esconder la cicatriz que le recordaba lo cerca que estuvo de perder la vida. Tras ese accidente, Pedro prometió ante la Virgen de Guadalupe que jamás volvería a volar. Lo juró de rodillas frente a la imagen sagrada. María Luisa, su esposa legal, estaba presente. Ella le pidió que no hiciera esa promesa, no porque deseara que siguiera volando, sino porque sabía que no la cumpliría. Conocía a Pedro, sabía que volar era su adicción, su escape,
su libertad. Y tenía razón. Pedro no cumplió la promesa. Siguió piloteando hasta el 15 de abril de 1957. Su guía era Víctor Manuel Vidal Lorca, un piloto experimentado con más de 11.000 horas de vuelo. 11.000 horas. 4 veces más que Pedro. Licencia número 102 de Transportes Públicos, de las primeras licencias emitidas en México. Historial impecable. Ningún accidente registrado. Ningún error grave. Ninguna mancha en su expediente. Pedro le tenía tanto aprecio que le obsequió un brazalete de oro de 18 quilates con la inscripción grabada. Recuerdo de Pedro Infante para el capitán Vidal. Vidal lo portaba siempre con orgullo. Era su pertenencia más preciada. Lo llevaba puesto el día del accidente. Lo hallaron entre los escombros junto al brazalete de Pedro. Ambas pulseras juntas en medio de los cuerpos carbonizados, como si el destino hubiera dispuesto que murieran unidos. Maestro y antiguo alumno, enlazados hasta el final. Ahora viene lo segundo que nadie te ha contado. Teresa Vidal, hija del capitán Vidal, concedió una entrevista décadas después para el programa La historia detrás del mito. Lo que reveló resulta escalofriante. Mi mamá nos contaba que realmente era irreconocible. No se podía distinguir qué restos eran de Pedro y cuáles eran de mi papá. Pero lo que sí era muy preciso era que habían encontrado 2 brazos entrelazados. Uno era de Pedro y uno era de mi papá. Pertenecían a personas distintas, lo que lleva a suponer que posiblemente se abrazaron cuando el avión caía. 2 hombres, maestro y antiguo alumno, abrazados en el instante de la muerte, conscientes de que no había escapatoria, sabiendo que era el final. Esa imagen te persigue, ¿verdad? Pero hay algo más, algo que no encaja. El informe oficial de la Dirección General de Aeronáutica Civil determinó que el siniestro se originó por un error de maniobra. Dice textualmente: se debió a un error de maniobra consistente en ejecutar 2 virajes hacia el rumbo de la Ciudad de México sin ajustarse a las especificaciones de distancia y procedimientos, y por debajo de las altitudes y velocidades requeridas. Este error fue agravado por un probable desplazamiento de carga debido a una estiba deficiente. En otras palabras, el piloto cometió errores graves y la carga estaba mal distribuida. Pero hay un problema con esta versión. Víctor Manuel Vidal Lorca tenía más de 11.000 horas de vuelo. Era uno de los aviadores más experimentados de México. Conocía esa aeronave a la perfección. La había piloteado cientos de veces. ¿Cómo un piloto con esa trayectoria comete errores tan elementales? ¿Cómo no verifica la distribución de la carga antes de despegar? ¿Cómo ejecuta maniobras incorrectas que cualquier novato sabría evitar? No tiene sentido. A menos que algo más haya ocurrido. A menos que el error no haya sido en realidad un error. Aquí viene lo tercero que nadie te ha contado. Y existe una fotografía de Pedro Infante tomada la mañana del 15 de abril de 1957, minutos antes de subir al avión. En la imagen se le ve sonriente, relajado. Viste ropa casual, una camiseta con estampado de caracolitos. Según testigos, Pedro le obsequió esa misma camiseta a un mecánico del aeropuerto instantes antes de abordar. Le dijo: «Ten, para que eches tipo con las muchachas». Esas fueron las últimas palabras registradas de Pedro Infante. «Ten, para que eches tipo con las muchachas». Pero hay algo en esa fotografía que nadie ha logrado explicar. Pedro Infante no luce como un hombre desesperado. No parece alguien cuyo matrimonio acaba de ser anulado públicamente. No aparenta ser un hombre con urgencia de llegar a la Ciudad de México a reconstruir su vida. Luce tranquilo, sereno, como si supiera algo que nosotros ignoramos, o como si hubiera asumido algo
que nosotros no alcanzamos a comprender. Aquí viene lo cuarto que nadie te ha contado, y esto lo cambia todo. Prepárate porque lo que vas a escuchar parece sacado de una película, pero es real, o al menos hay quienes juran que lo es. En 1953, una joven francesa de 18 años, llamada Christiane Martel, gana el certamen de Señorita Universo. Es la primera europea en obtener ese título. Hermosa, elegante, refinada, con ojos que hipnotizan, una sonrisa que trasciende, un porte de reina. Tras su coronación viaja a Estados Unidos, firma contrato con Universal Photos, participa en algunas cintas menores, papeles secundarios. Hollywood no sabe qué hacer con ella. Es demasiado exótica para los roles americanos, demasiado francesa, demasiado diferente. Entonces viaja a México. Es la época de oro del cine mexicano. Y la industria está en su máximo apogeo. Se producen cientos de películas al año. Las figuras mexicanas son reconocidas en toda Latinoamérica. Christiane rueda varias producciones: Corazón Salvaje, Bataclán Mexicano, Una Lección de Amor, Adán y Eva. Se convierte en estrella. El público la adora. Los productores la buscan. Y entonces conoce a dos hombres. El primero es Pedro Infante, el ídolo, el hombre más célebre de México, el que hace suspirar a todas las mujeres. El segundo es Miguel Alemán Velasco, hijo del expresidente de México, Miguel Alemán Valdés, uno de los hombres más poderosos del país, heredero de una dinastía política, futuro gobernador de Veracruz, futuro propietario de Televisa, futuro dueño de todo lo que el poder puede adquirir. Christiane se halla entre dos mundos, el del arte y la pasión, y el del poder y el dinero. Y según César Augusto Infante, nieto de Pedro, lo que ocurrió después fue devastador. Pedro y Christiane se conocieron en una reunión de celebridades en San Ángel, un referente cultural de aquella época. Pedro la vio entrar al salón y quedó paralizado. Cuando mi abuelo la vio, quedó impresionado por su belleza, relató César en una entrevista. Fue amor a primera vista de ambos lados. Él no podía apartar los ojos de ella. Ella sentía exactamente lo mismo. Comenzaron a encontrarse en secreto. Él estaba casado legalmente con María Luisa León y legalmente con Irma Dorantes, sin vivir con ninguna de las dos. Ella estaba comprometida con el hijo del expresidente. Era un amor imposible, prohibido, peligroso. Se reunían en sitios discretos, casas de amigos de confianza, hoteles reservados, fuera de la ciudad cuando podían. Nadie debía enterarse, nadie debía sospechar. Pero el amor no se oculta con facilidad, y en México los secretos tienen patas cortas. Y entonces Christiane quedó embarazada de Pedro. No de Miguel Alemán Velasco, de Pedro Infante, el ídolo de México. Según el nieto, la familia Alemán se enteró. No se sabe cómo, quizás un informante, quizás un descuido, quizás alguien los observó. Pero se enteraron, y la reacción fue implacable. Obligaron a Christiane a interrumpir el embarazo. No le dieron opción. No le consultaron. No podían tolerar que el escándalo manchara el apellido del hijo del expresidente. No podían consentir que se supiera que la futura esposa de Miguel Alemán Velasco esperaba un hijo del actor más famoso de México. Un hijo ilegítimo de un hombre casado, de un hombre con fama de conquistador, de un hombre que representaba todo lo que la alta sociedad rechazaba. El procedimiento se realizó en la más absoluta reserva. Christiane lloró durante semanas. Pero eso no fue suficiente. Pedro Infante fue amenazado directamente. Le exigieron que se alejara de Christiane, que borrara lo sucedido, que nunca mencionara su nombre. Le advirtieron que si abría la boca, habría consecuencias. Consecuencias muy graves. Pero Pedro no era de los que obedecen órdenes.
Pedro no era de los que se callan. Pedro no era de los que se dejan intimidar, ni siquiera por los poderosos, ni siquiera por los alemán. Y eso, según esta teoría, selló su sentencia de muerte. Aquí necesito hacer una pausa, porque lo que voy a decir a continuación es una teoría de conspiración que ha circulado por décadas, que nunca ha sido comprobada, pero que tampoco ha sido refutada. Según esta teoría, el siniestro del 15 de abril de 1957 no fue un accidente. Fue un asesinato orquestado por personas vinculadas al poder político para silenciar a Pedro Infante, para impedir que hablara de su relación con Christian Martel, para preservar el honor de la familia alemán. Hay quienes sostienen que Pedro fue secuestrado tras el supuesto accidente, que lo trasladaron a las Islas Marías, que lo sometieron a torturas durante años, que le borraron la memoria y que finalmente lo liberaron en 1983, cuando falleció el expresidente Miguel Alemán Valdés, el hombre que más detestaba a Pedro Infante. Y esto nos conduce a lo quinto que nadie te ha contado. En 1983, un hombre apareció en la Ciudad de México de la nada, sin pasado conocido, sin historia verificable. Se hacía llamar Antonio Pedro. Sí afirmaba ser imitador de Pedro Infante. Solo eso, un imitador, un tributo, un homenaje al ídolo. Se presentaba en bares de Coyoacán y del centro histórico, recintos pequeños, cantinas oscuras, restaurantes de comida corrida. Interpretaba las mismas canciones con la misma voz, exactamente la misma voz. Los especialistas que lo escucharon no podían diferenciarlo de las grabaciones originales. Tenía el mismo rostro, los mismos ojos, la misma nariz, la misma sonrisa. Tenía la misma estatura, 1,75 metros, exactamente lo que medía Pedro. Poseía los mismos ademanes, la misma forma de mover las manos al cantar, la misma manera de inclinar la cabeza al hablar, la misma forma de caminar. Tenía la misma cicatriz en la barbilla, la cicatriz del primer accidente aéreo de 1947. Tenía la misma edad que Pedro tendría de seguir vivo, 65 años en 1983. En la misma edad exacta, y cuando le formulaban preguntas sobre detalles íntimos de la vida de Pedro Infante, los conocía todos sin excepción. Datos que no figuraban en ningún libro, cosas que no habían sido divulgadas, detalles que solo el propio Pedro podría saber. Nombres de amigos de la infancia, direcciones de casas donde residió, fechas de sucesos que nadie recordaba, pormenores de rodajes que jamás se hicieron públicos. Un perito español examinó su caligrafía. Comparó la escritura de Antonio Pedro con documentos firmados por Pedro Infante antes de 1957. El resultado fue estremecedor. Era idéntica, no parecida, idéntica. La misma presión del bolígrafo, los mismos trazos, las mismas particularidades únicas. La caligrafía es como una huella dactilar. Nadie puede imitarla a la perfección a menos que seas la misma persona. Y Antonio Pedro jamás admitió abiertamente que era Pedro Infante, pero tampoco lo desmintió. Jugaba con la ambigüedad. Cuando le preguntaban de manera directa, ¿usted es Pedro Infante?, sonreía, desviaba la conversación, pronunciaba frases como, Pedro Infante murió en 1957, ¿no? Y acto seguido se reía. Una carcajada que millones de mexicanos reconocían. La risa inconfundible de Pepe el Toro. Se dejaba fotografiar, se dejaba entrevistar. Apareció en programas de televisión. Trabajó en producciones cinematográficas junto a personas que habían colaborado con el verdadero Pedro Infante décadas atrás. Incluso compartió créditos con Cruz Infante, hijo de Pedro. Cruz lo miró a los ojos.
actuó a su lado y nunca declaró públicamente si creía que era su padre. Ese silencio resulta revelador, y nadie pudo demostrar que no era él. Nadie. César Augusto Infante, el nieto, lo afirma con toda claridad, sin titubear, sin vacilar. Antonio Pedro era mi abuelo. Lo secuestraron después del supuesto accidente. Lo llevaron a un lugar clandestino. Lo torturaron. Le borraron la memoria. Lo mantuvieron recluido durante 26 años. Lo liberaron cuando murió el expresidente Miguel Alemán Valdés, el hombre que más odiaba a Pedro Infante. Por eso surgió en 1983, porque ese fue el año en que murió Alemán. Antonio Pedro falleció en 2013 en Delicias, Chihuahua. Tenía 82 años, la misma edad que tendría Pedro Infante. Exactamente la misma. Y aquí viene lo más perturbador de todo. Nadie sabe quién era Antonio Pedro antes de 1983. No hay registros de su niñez, no hay fotografías de su juventud, no hay compañeros de escuela que lo recuerden, no hay familiares que hablen de su pasado. No existen actas de nacimiento verificables. Es como si no hubiera existido antes de ese año, como si hubiera brotado de la nada, como si hubiera nacido el mismo año en que murió el expresidente alemán. ¿Coincidencia? Tal vez. O algo más. Ahora regresemos al principio. Al 15 de abril de 1957. A ese avión cayendo sobre el patio de una casa en Mérida, a esos cuerpos carbonizados que nadie pudo identificar con certeza, porque en 1957 no existían pruebas de ADN, porque los restos estaban destruidos, porque lo único que encontraron fueron los brazaletes de oro, el de Pedro, el de Vidal, y una placa de platino en un cráneo destrozado. Pedro fue identificado por esa placa, la misma que le colocaron tras el accidente de 1949. Pero hay un problema. ¿Y si esa placa fue insertada en otro cuerpo? ¿Y si todo fue una representación calculada? ¿Y si Pedro Infante no murió aquel día? Irma Dorantes, la esposa cuyo matrimonio acababa de ser anulado, voló a Mérida en cuanto recibió la noticia. Lo que presenció la marcó para siempre. Llegamos a Mérida y estaba en un hospital. Había unos hombres con careta y soplete. Estaban soldando una caja de lámina. Y cuando me dijeron que ahí estaban los restos de Pedro, yo me volví loca. Una caja de lámina soldada, sellada, sin posibilidad de ver el cuerpo, sin manera de confirmar que era él. El féretro de Pedro Infante nunca fue abierto durante el velorio. Alegaron que era porque el cuerpo estaba desfigurado. Alegaron que era por respeto. Pero también resultaba conveniente, muy conveniente. El sepelio de Pedro Infante fue el más imponente en la historia de México hasta ese momento. Ningún otro se le equiparaba, ni los de presidentes, ni los de generales, ni los de héroes de guerra. Nadie había sido llorado de esa manera. Más de 20,000 personas en las calles de la Ciudad de México colmaban las avenidas, detenían el tráfico, lloraban sin pudor. Hombres que nunca habían llorado en público, mujeres que se desvanecían, niños que no comprendían, pero percibían la tristeza. Más de 50,000 personas en el Panteón Jardín. El cementerio desbordaba gente. La multitud se trepaba a los árboles para ver, escalaba las tumbas vecinas, pugnaba por acercarse, clamaba su nombre. Pedro, Pedro, Pedro. El presidente envió condolencias oficiales. Los periódicos dedicaron portadas completas durante días. No una portada, días enteros de cobertura, como si hubiera fallecido un jefe de Estado. La radio interrumpió su programación habitual. Transmitieron música de Pedro durante horas, y sin publicidad, sin anuncios, solo su voz. Amorcito corazón, 100 años, no volveré. México lloró como nunca antes lo había hecho,
como no volvería a hacerlo, sino hasta décadas después. Se reportaron suicidios, fanáticos que no soportaban la idea de continuar sin él. Hubo desmayos masivos, crisis nerviosas, hospitalizaciones en cadena. El duelo fue colectivo, nacional, absoluto. Cantinflas cargó el féretro, el comediante más reconocido de México, sosteniendo al actor más amado. Sus hombros temblaban, sus ojos estaban enrojecidos. El Indio Fernández estuvo presente, director legendario, hombre de carácter que jamás lloraba. Lloró ese día. Jorge Negrete había muerto 4 años antes, en 1953, víctima de hepatitis, también joven, también de manera trágica. Por eso no pudo despedir a su amigo y rival, los dos galanes de la época de oro, a los dos arrebatados antes de tiempo, como si el destino se negara a dejarlos envejecer. Pero todos los demás estaban presentes. Silvia Pinal, María Félix, Tintán, Germán Valdés, toda la industria cinematográfica llorando, despidiendo al ídolo, dando sepultura al hombre que los había hecho reír y llorar en las pantallas. Y mientras México se desgarraba de dolor, según algunas teorías, Pedro Infante era trasladado a un lugar clandestino, lejos de las cámaras, lejos de sus seguidores, lejos de las flores y las lágrimas, lejos de todo lo que amaba. Vivo, pero muerto ante los ojos del mundo. Años más tarde, Cantinflas avivó el misterio. Declaró públicamente que Pedro Infante seguía vivo. Después se desdijo. Afirmó que vivía en el corazón de todos los mexicanos. Pero el daño ya estaba hecho. La semilla de la duda había germinado. Cantinflas llegó incluso a ofrecer una recompensa a quien le demostrara que Pedro Infante había muerto verdaderamente. Nadie reclamó ese dinero. ¿Por qué un amigo cercano haría algo semejante? ¿Por qué alimentaría una teoría conspirativa si supiera que era falsa? ¿O acaso sabía algo que el resto de nosotros desconoce? Esa pregunta, sin respuesta hasta hoy, sigue flotando en el aire como una duda que se niega a desaparecer. Hablemos ahora del piloto Víctor Manuel Vidal Lorca, el hombre que supuestamente cometió el error fatal, aquel cuyo nombre figura en todos los informes oficiales como el responsable del accidente. ¿Quién era en realidad? Era uno de los aviadores más experimentados de México, con más de 11,000 horas de vuelo. Instructor certificado, maestro de aviación, el hombre que le enseñó a Pedro Infante a pilotear. Y Pedro lo admiraba profundamente, le obsequió el brazalete de oro, lo consideraba un verdadero amigo. Pero hay algo que no cuadra. Si Vidal era tan experimentado, ¿cómo pudo cometer errores tan básicos? Si dominaba el avión tan bien, ¿cómo no detectó los problemas en la estiba de la carga? Si era el maestro de Pedro, ¿cómo permitió que muriera? Existen dos posibilidades. La primera es que Vidal cometió un error humano, que tuvo un mal día, que algo salió mal sin que nadie pudiera preverlo. Estas cosas suceden, los accidentes ocurren. La segunda posibilidad es mucho más sombría. Que Vidal fue parte de una trama mayor, que alguien lo presionó, que alguien lo amenazó, que alguien le prometió algo a cambio de hacer lo que hizo. Nunca lo sabremos, porque Vidal también pereció en el accidente. O eso nos dijeron. En el título de este video menciona celos. ¿De qué celos estamos hablando exactamente? Hay varias teorías al respecto. La primera involucra a Miguel Alemán Velasco. Si Pedro realmente sostuvo un romance con Cristian Martel, y si ella quedó embarazada de él, los celos del futuro gobernador de Veracruz resultarían comprensibles. Nadie acepta que el hombre más famoso del país se involucre con su prometida. Nadie tolera que el ídolo de México deje embarazada a la mujer destinada a ser su esposa. Los celos políticos son distintos a los celos ordinarios.
Los celos de un hombre con poder generan consecuencias de otra naturaleza. La segunda teoría apunta a alguien más cercano, alguien que conocía a Pedro en profundidad, que sabía sus movimientos, que tenía acceso al avión, que pudo manipular la situación desde adentro. No voy a mencionar nombres. No voy a señalar a nadie, pero reflexiona en esto. Pedro Infante acumuló muchos enemigos a lo largo de su vida. Tenía esposas celosas, amantes abandonadas, rivales en el cine, compromisos económicos con gente influyente, secretos capaces de destruir reputaciones. Cualquiera de ellos pudo tener razones para querer silenciarlo definitivamente. Pero regresemos a la última fotografía. Esa imagen de Pedro sonriente minutos antes de abordar el avión. Esa camiseta de caracolitos que le regaló al mecánico. Esas palabras finales. Ten, para que eches tipo con las muchachas. ¿Por qué un hombre cuya vida se desmorona le regala su camiseta a un desconocido? ¿Por qué alguien que necesita urgentemente llegar a la Ciudad de México se detiene a bromear con un mecánico? ¿Por qué un hombre en crisis aparece tan sereno? Existen dos interpretaciones posibles. La primera es que Pedro Infante era simplemente así, generoso hasta el final, carismático hasta el último instante. Un hombre que nunca dejó de ser el muchacho humilde de Guamúchil, sin importar la magnitud de su fama. La segunda interpretación es más inquietante, que Pedro intuía algo, que presentía algo, que tenía la certeza de que ese sería su último vuelo. Recuerda lo que le confió al productor Ismael Rodríguez años antes, cuando murió la actriz Blanca Estela Pavón en un accidente de aviación. Yo también voy a morir en un accidente de aviación, como si lo tuviera escrito en el destino, como si fuera algo inevitable que él ya había aceptado en silencio. Los restos de Pedro Infante fueron sepultados en el Panteón Jardín de la Ciudad de México. Su tumba permanece ahí. Miles de personas la visitan cada año, le depositan flores, le cantan sus melodías, le ofrecen oraciones. Pero hay quienes afirman que esa tumba está vacía, que Pedro jamás fue enterrado en ese lugar, que los fragmentos carbonizados depositados en el féretro pertenecían a otra persona, que Pedro Infante vivió décadas más, escondido, sometido, olvidado por el mundo, que el hombre que México lloró en 1957 murió en realidad en 2013, en Chihuahua, bajo la identidad de Antonio Pedro. Nunca lo sabremos con absoluta certeza. Los análisis de ADN que se practicaron resultaron inconclusos. Los testigos que podrían haber confirmado o refutado las teorías ya no están entre nosotros. Los documentos oficiales presentan inconsistencias que nadie ha podido resolver. Pero lo que sí podemos afirmar con certeza es lo siguiente. Pedro Infante fue el ídolo más grande que México ha producido. Ana actuó en más de 60 películas, grabó más de 300 canciones, arrancó carcajadas a millones y lágrimas a millones más. Representó al mexicano de a pie, al trabajador incansable, al hombre que sufre pero no cede, al hombre que ama pero no encuentra las palabras, al hombre que falla pero guarda un corazón genuino. México lo amó porque se veía reflejado en su figura. Y cuando murió, o cuando dijeron que murió, México sintió que había perdido a uno de los suyos, no a una estrella distante, no a una celebridad inalcanzable, a uno de los suyos. Han transcurrido casi 70 años desde aquel 15 de abril de 1957, y Pedro Infante continúa siendo inmortal. Sus películas siguen transmitiéndose, sus canciones siguen entonándose, su imagen aparece en murales, estatuas y camisetas. Cada año, miles de personas visitan el sitio donde cayó el avión en Mérida. Hay un busto dorado, una placa conmemorativa, una tienda de abarrotes llamada La Socorrito,
murales repletos de frases tomadas de sus filmes. Te lo juro que yo no fui. Si no me quieres, ni modo. Y si vivo 100 años, 100 años pienso en ti. Estas palabras, grabadas en las paredes de una ciudad que nunca lo olvidó, siguen resonando como si las hubiera pronunciado ayer, como si el tiempo se hubiera detenido para él en ese abril de 1957. ¿Murió Pedro Infante el 15 de abril de 1957? Oficialmente, sí. ¿Fue un accidente o un crimen premeditado? Nadie lo sabe con certeza. ¿Era Antonio Pedro realmente Pedro Infante? La pregunta permanece sin respuesta. ¿Hubo celos, política y una señorita universo de por medio? Las teorías afirman que sí. Lo que sí puedo decirte es esto. Pedro Infante dejó una huella indeleble en la cultura mexicana. No importa de qué manera murió. Lo que importa es de qué manera vivió. Y vivió como muy pocos lo han hecho. Intensamente, apasionadamente, sin miedo, amando en demasía, volando demasiado alto, arriesgando demasiado y pagando el precio de esa osadía. Al final, quizás la verdad no sea lo más importante. Quizás lo que trasciende es la leyenda. Y la leyenda de Pedro Infante supera con creces cualquier verdad documentada. Habla de un muchacho pobre de Sinaloa que conquistó México con su voz y su sonrisa, que emergió de la miseria más profunda, de un hogar con 15 hermanos, de una infancia sin escuela, sin calzado, sin horizonte visible, y se transformó en el hombre más amado de un país entero. No por ser perfecto, sino por ser auténticamente humano en cada uno de sus actos. La leyenda dice que amó a muchas mujeres, y fue amado por millones. Que nunca aprendió a pronunciar la palabra no. Que su corazón era demasiado vasto para una sola persona. Que cometió errores, innumerables errores. Que lastimó a quienes más lo amaban. Que mintió, que engañó, que fracasó como esposo y como padre. Pero que también fue extraordinariamente generoso, que entregó todo cuanto poseía, que nunca olvidó sus orígenes, que dispensaba el mismo trato al presidente que al bolero que le lustraba los zapatos. Dice que surcó los cielos hasta que los cielos lo reclamaron para sí, que amaba volar casi tanto como amaba cantar, que el aire representaba su libertad, su evasión, su necesidad más profunda, que tenía la certeza de que moriría entre nubes, y que lo había aceptado con una serenidad que pocos comprenden. Dice también que incluso después de la muerte continuó cantando. En cada radio encendida, en cada película proyectada, en cada serenata a las 3 de la madrugada, en cada boda, en cada bautizo, en cada funeral, en cada corazón mexicano que alguna vez supo lo que es amar con todo y perderlo todo al mismo tiempo. Porque hay hombres que mueren y hay hombres que se vuelven eternos. Pedro Infante alcanzó esa eternidad, no a causa del accidente, no gracias a las teorías conspirativas, no por Antonio Pedro, no por Cristian Martel, no por los documentos clasificados que algunos dicen haber visto. Se volvió eterno por su música, por su cine, por esa sonrisa que desarmaba a cualquiera, por esa manera única de mirar a la cámara que hacía sentir a cada mexicano que le cantaba exclusivamente a él, solo a ella, como si no existiera nadie más en el universo. Y mientras haya alguien que entone Amorcito Corazón, seguirá presente. Mientras haya alguien que vea Nosotros los Pobres, seguirá presente. Mientras haya alguien que recuerde a Pepe el Toro, seguirá presente. No en las conspiraciones, no en los archivos secretos, no en los testimonios que se contradicen unos a otros, en la música, en las películas, en la memoria viva de un pueblo que se niega a olvidarlo, porque México no abandona a sus ídolos. México los custodia, los protege, los canta, los llora, los celebra y los eleva a la categoría de leyenda. Y Pedro Infante
Es la leyenda más grande que este país ha engendrado jamás. Más grande que cualquier mandatario, más grande que cualquier caudillo, más grande que cualquier héroe consagrado en los textos de historia. Porque Pedro Infante no ganó batallas, no rubricó tratados, no promulgó leyes. Hizo algo mucho más difícil y mucho más duradero. Ni hizo que millones de personas sintieran que no estaban solas en su dolor, que sus penas tenían una voz que las expresaba, que sus alegrías tenían una melodía que las elevaba, que sus vidas, por humildes que fueran, tenían un valor innegable. Y eso supera con creces cualquier victoria en el campo de batalla, cualquier reforma en el papel, cualquier cifra económica registrada en un libro. Pedro Infante le entregó a México algo imposible de cuantificar, algo que no cabe en ningún balance, algo que no tiene precio ni medida. Le entregó identidad, le entregó orgullo, le entregó la convicción profunda de que un muchacho descalzo de Sinaloa puede llegar a ser el hombre más amado de su nación. Y esa certeza, esa fe en lo posible, eso es lo que permanece. Eso es lo que ningún accidente, ningún escándalo y ningún silencio forzado puede borrar. Eso, y simplemente, es inmortalidad. Y sin embargo, hay preguntas que siguen abiertas. Preguntas que ni los archivos oficiales, ni los testimonios de quienes lo conocieron, han podido cerrar. ¿Por qué el féretro fue soldado antes de que su familia pudiera verlo? ¿Por qué los análisis de ADN practicados décadas después resultaron inconclusos en lugar de definitivos? ¿Por qué Cantinflas, su amigo más cercano, sembró públicamente la duda sobre su muerte y luego guardó silencio el resto de su vida? ¿Por qué Cruz Infante, su propio hijo, actuó junto a Antonio Pedro sin pronunciar jamás una palabra que lo confirmara o lo desmintiera? Cada una de esas preguntas podría tener una respuesta sencilla. El féretro fue sellado por el estado del cuerpo. Los análisis fueron inconclusos por la degradación de los restos. Cantinflas simplemente quiso mantener vivo el recuerdo de su amigo. Cruz Infante respetó el dolor de su familia. Todo eso es posible. Todo eso es razonable. Pero también es posible que cada uno de esos silencios protegiera algo. Una verdad demasiado peligrosa para ser dicha en voz alta. Un secreto que ciertos hombres poderosos se llevaron a la tumba. Una historia que México nunca llegó a conocer del todo. Lo que sí es indiscutible es el legado. Pedro Infante no solo fue un artista extraordinario, fue un espejo en el que millones de mexicanos se miraron y reconocieron su propia vida, su propio dolor, su propio amor, su propia forma de reír a carcajadas para no llorar. Cada personaje que interpretó era alguien real, alguien que existía en cada barrio, en cada rancho, en cada vecindad del país. Pepe el Toro era el vecino del fondo. El ranchero enamorado era el tío que todos tenían. El policía torpe pero noble era el hombre que todos conocían. Y Pedro los hacía creíbles porque él mismo venía de ahí, porque nunca fingió ser algo que no era, porque su mayor talento no estaba solo en su voz ni en su actuación, sino en su capacidad de ser genuino frente a una cámara y frente a la vida. Por eso su muerte, real o fabricada, generó un duelo que ningún gobierno, ninguna guerra y ninguna catástrofe natural había provocado jamás en México. Porque no era solo un hombre lo que se iba, era una parte del alma colectiva de un pueblo entero la que se despedía aquella tarde de abril. Y quizás por eso la leyenda de Antonio Pedro tuvo tanto eco. Porque México no quería creerlo. Porque la idea de que Pedro Infante simplemente había dejado de existir resultaba inaceptable para millones de personas. Era más tolerable pensar que estaba vivo en algún lugar, sufriendo tal vez, olvidado quizás, pero vivo.
Era más soportable imaginar que alguien lo había silenciado porque representaba una amenaza, que aceptar que un avión de carga lo había arrebatado en un martes cualquiera de abril. La conspiración, en ese sentido, no es solo una teoría. Es también un duelo que no encontró otra forma de resolverse. Es la negación colectiva de una pérdida que todavía duele. Es México diciéndole al destino que no tiene derecho de llevarse a sus ídolos sin dar explicaciones. Y mientras esa negativa persista, mientras alguien siga preguntando, mientras una sola persona encienda una veladora frente a su tumba o tararee una de sus canciones al caer la noche, Pedro Infante seguirá siendo más que un recuerdo. Seguirá siendo una presencia. Seguirá siendo la voz que acompaña a los que están solos, el rostro que sonríe desde los murales, la leyenda que México se niega a enterrar del todo. Si llegaste hasta aquí, probablemente tienes una opinión formada. ¿Crees que Pedro Infante falleció el 15 de abril de 1957? ¿O consideras que vivió décadas más bajo otra identidad? ¿Crees que fue un accidente? ¿O que alguien lo orquestó todo desde las sombras del poder? ¿Fue Antonio Pedro un imitador extraordinario? ¿O fue el propio ídolo viviendo en el anonimato que otros le impusieron? Las respuestas dependen de cuánto estés dispuesto a creer y de cuánto estés dispuesto a dudar. Porque la historia de Pedro Infante no termina el día que el avión cayó sobre aquella casa en Mérida. Termina, si es que alguna vez termina, en el momento en que el último mexicano deje de cantarlo. Y ese momento, a juzgar por todo, todavía está muy lejos, muy lejos. Así que mientras tanto, honremos lo que sí sabemos con certeza. Que hubo un muchacho pobre en Sinaloa que decidió cantar, que el mundo lo escuchó, que México lo amó, y que ese amor no cabe en una caja de lámina soldada, no se consume en un incendio, no desaparece con el tiempo. Ese amor sigue aquí, sigue vivo, como él. Suscríbete si este video te hizo pensar, y déjanos tu opinión en los comentarios.